semana pasada estuvimos ya considerando una porción del profeta Malaquías, el capítulo 1, nada más alcanzamos a ver el capítulo 1 y hablábamos acerca de lo que Dios les pide o en algún momento les habla a los sacerdotes y les compartía que de alguna forma Dios es severo con los sacerdotes, pues se supone que son ellos quienes tienen que dar el ejemplo al pueblo de lo que Dios quiere que hagan. Y les leía una frase de un hermano que se llama Matthew Henry, es un hermano inglés que entiendo murió ya hace tiempo, y la frase que este hermano decía en algunos de sus comentarios, él hizo un comentario de toda la Biblia, se le conoce así como el comentario de Matthew Henry, y el hermano dice, no hay nada que deshonre más el nombre de Dios que las faltas de aquellos cuya función es justamente honrarlo. Vuelvo a leerla porque está muy interesante la frase. Dice, no hay nada que deshonre más el nombre de Dios que las faltas de aquellos cuya función es justamente honrarlo. Si alguien se esperaba que honrara a Dios, pues eran los sacerdotes, son o eran en aquel tiempo los representantes de Dios. Como una manera también de introducción a lo que vamos a ver hoy y lo que ya estuvimos considerando la semana pasada, cuando Dios decide apartar un pueblo para él, en este caso el pueblo de Israel, cuando llama a Abraham para decirle que de él va a ser una nación poderosa, que de su descendencia, de su descendiente o de su simiente, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra y conocemos las promesas que Dios le da a Abraham, o algunas de ellas son las que acabo de mencionar. Parte de los planes o del propósito que Dios tenía al establecer una nación, al elegir un pueblo para él, es que ese pueblo representara y reflejara de una manera clara a las demás naciones quién era Dios. Cuando Él les da los mandamientos, cuando les dice que deben de ser santos porque Él es santo, cuando les dice que no roben, cuando les dice que no maten, que no tengan dioses ajenos, todas las leyes y los mandamientos que Dios les da a su pueblo era para que el pueblo anduviera en esas instrucciones y mandamientos que Dios les da, y al andar en ese camino ellos iban a reflejar quién era Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, que Dios es un Dios justo, es un Dios honrado, Dios no roba, no miente, es decir, que el obedecer a Dios reflejara a los demás pueblos quién era Dios. Esa era la expresión de lo que los demás pueblos iban a ver en el pueblo de Israel. Tristemente no fue así, o no siempre fue así. Muchas veces el pueblo de Israel se alejó de los mandamientos de Dios, deshonraron a Dios, lo desobedecieron, y entonces ya no pudieron reflejar realmente quién era Dios a las demás naciones, tanto que en algún momento las demás naciones se llegaron a burlar o a hacer una especie de sarcasmo acerca de Dios. En algún momento, cuando los filisteos capturan a Sansón, dicen, nuestros dioses nos entregaron a Sansón. Poco antes ellos mismos sabían, tenían entendido que Dios estaba con Sansón, y por eso es que Sansón podía derrotarlos una y otra vez. Y después dicen, no, nuestros dioses nos entregaron a Sansón. En algún otro momento, cuando van a atacar también a Israel, estos hombres que van, el Rabsaces y todos ellos que son enviados a confrontar al pueblo de Israel, le dicen al rey, a quien estaba en ese momento el rey, le dicen que no los engañe el rey, ni Dios los va a poder librar. Dice, si los otros dioses no libraron a los otros pueblos, Jehová tampoco los va a poder librar a ustedes de nuestra mano. Entonces el pueblo de Israel estaba sitiado, estaban muriéndose de hambre literalmente, y de alguna forma esos hombres hacen ese sarcasmo, esa burla, diciendo ni su Dios los va a poder salvar. ¿Por qué? Porque ellos veían la situación en la que estaba Israel. Claro que no era porque Dios no tuviera el poder para ayudarlos, sino porque el pueblo se había alejado de Dios. Y todo esto se los comento porque así como Dios esperaba que el pueblo reflejara el carácter, las virtudes, los atributos de Dios, cuanto más los sacerdotes, quien Dios había puesto para que ellos le enseñaran al pueblo quién era Dios, la manera correcta de honrar a Dios, la manera en que tenían que acercarse a Dios. Ellos eran los que estaban capacitados por Dios y autorizados por Dios para poder decir a alguien, no, esta ofrenda que tú estás presentando no es correcta. Dios mandó que las ofrendas fueran así, que los sacrificios fueran de esta manera. Pero aquí en Malaquías lo que está sucediendo, vemos a un grupo de sacerdotes que presentaban ofrendas como con hastío, como con cansancio, que no era algo que ellos
ellos estuvieran haciendo con agrado para Dios, sino que lo veían como una carga sobre ellos. En algún momento Dios les dice, ustedes han dicho, oh, qué fastidio es esto, y si alguien les llevaba un sacrificio que a Dios no le agradara, como un animal enfermo o ciego o cojo, ellos lo presentaban indistintamente y decían, no, tú ofrécelo, no hay problema. Y al final del capítulo 1, Dios les dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente tenía buenos animales, buenos sacrificios en sus rebaños, es decir, machos, como lo que Dios había pedido que se le ofreciera. Sin embargo, ellos le prometían a Dios lo dañado, lo enfermo, lo cojo. De alguna manera buscaban cómo deshacerse de esos animalitos que estaban enfermos. Y decían, ya sé, se lo prometo a Dios, se lo ofrezco a Dios, pero ellos se quedaban con lo mejor del rebaño entre sus corrales. Entonces Dios les dice, eso es para ustedes una maldición porque tienen con qué ofrecerme cosas buenas y me ofrecen lo dañado. Entonces esos sacrificios que llevaba la gente, los sacerdotes tenían que haberlo rechazado, tenían que haberle dicho, no, oye, ¿cómo crees? Tú no puedes ofrecerle esto a Dios, pero ellos lo aceptaban, ellos aceptaban esos sacrificios. Y entonces en el capítulo 2 comienza el Señor diciéndoles lo siguiente, Malaquías capítulo 2, verso 1, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Muy posiblemente lo que estaba sucediendo, por qué es que Dios le dice estas palabras a los sacerdotes, es porque se suponía que los sacerdotes tenían la autoridad de parte de Dios para bendecir al pueblo. Cuando el pueblo llevaba alguna ofrenda, algún sacrificio, o después de ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, entonces los sacerdotes bendecían al pueblo. En Números capítulo 6, si no mal recuerdo, es cuando aparece la bendición sacerdotal, que Dios les dice a los sacerdotes, vosotros bendeciréis hacia el pueblo. Y les dice, Jehová alce su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz, Jehová te bendiga y te guarde. No en ese orden, pero dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, y otras cosas que menciona ahí en cuanto a la bendición sacerdotal. Entonces, lo que Dios les dice es, bueno, si tú estás recibiendo esos sacrificios que a mí no me agradan y aún así bendices al pueblo, esas no son bendiciones, realmente son maldiciones. Dios no iba a escuchar esa oración para bendecir al pueblo porque lo que ellos estaban ofreciendo a Dios no le agradaba. Entonces le dicen, no, esas no son bendiciones, realmente son maldiciones las que yo estoy enviando al pueblo por causa de los sacrificios que ellos ofrecen. Entonces les dice Dios, si no oyen ustedes, es decir, si no se disponen a obedecer, muchas veces cuando encontramos en la Biblia esta expresión de si no oyereis, o al contrario, si oyereis atentamente mi voz, lo que está Dios dando a entender es, si te dispones a obedecer mi voz, entonces yo haré esto. Si no te dispones a obedecer mi voz, entonces yo haré lo otro. Aquí les está diciendo Dios, si ustedes no se disponen a obedecer y no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre, esta expresión de dar gloria a mi nombre es reconocer lo valioso y glorioso que es el nombre de Dios. No como nosotros a veces entendemos, o al menos yo, cuando se dice da gloria al nombre de Dios, y uno dice gloria a Dios, ¿no? O gloria al nombre de Dios. No es eso, no es una acción únicamente de palabras, de labios de labios para afuera, sino es desde dentro de nosotros el reconocer lo valioso que es el nombre de Dios, reconocer ese nombre tan grande que Dios tiene, que representa todo lo que es Él. En algún momento les he puesto el ejemplo que cuando uno oye un nombre famoso, por decirlo así, si yo les dijera ahorita Michael Jordan o Michael Jackson, por poner algún ejemplo, en nuestra mente no dice Michael Jackson, ¿quién será? Bueno, puede ser que haya quien no lo conozca, ¿verdad? Pero la mayoría creo que sabemos que fue un cantante, un artista estadounidense, y que tuvo éxitos y que fue conocido como el rey del pop, y que, bueno, hizo muchas cosas, ¿no? El simple nombre ya nos dice algo de la persona. En el caso de Dios así es, cuando ellos escuchaban el nombre de Dios, que para nosotros en nuestras Biblias lo tenemos como Jehová, para ellos representaba el ser más poderoso del universo, el ser más respetable, más santo, más amoroso también. Entonces ya hablar del nombre de Dios
era darle la importancia que se merece. Y Dios les dice, si ustedes no toman la decisión de honrar mi nombre como se merece, entonces yo los voy a maldecir y voy a maldecir sus bendiciones. Es decir, Dios iba a poner en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes tenían que representar de primera mano a Dios ante el pueblo, y lo estaban haciendo de una manera terrible, estaban deshonrando el nombre de Dios. Dice después en el verso 3: He aquí yo os dañaré la sementera. Esta palabra sementera la podemos entender también como la simiente o su descendencia. Yo dañaré o castigaré su descendencia de alguna forma. Dice, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Es muy fuerte lo que Dios le dice a los sacerdotes, pero ya vimos por qué, porque ellos eran sus representantes. Entonces les dice, el estiércol que ustedes quitan de los animales antes de ofrecerlos en sacrificio, yo voy a tomar ese estiércol, obviamente de una manera simbólica, dice, y los voy a arrojar. En otras palabras, voy a despreciar de tal manera lo que ustedes hacen como si fuera estiércol, y serán arrojados ustedes como se arroja ese estiércol. Y les dice en el verso 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él, con Leví, que fue la tribu que Dios eligió para que fuesen los sacerdotes, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí están las responsabilidades que Dios les había dado a los sacerdotes. Ustedes van a hablar de mi ley. Cuando el pueblo los busque, ustedes tendrán que expresar mi ley, lo que en ella está, no solamente hablarla, sino enseñarla, interpretarla y, claro, obedecerla, para que fuera el mismo ejemplo de los sacerdotes quienes hiciera al pueblo andar en caminos correctos, en los caminos de rectitud. Pero cuando los mismos sacerdotes deshonran a Dios, pues el pueblo, como un acto reflejo al ver eso, también deshonraban a Dios. Estaban siguiendo el ejemplo de los sacerdotes, y entonces el pueblo también deshonraba a Dios. Ahorita en el capítulo 2, bueno, un poquito más adelante, vamos a ver la consecuencia, cómo Dios les hace ver lo que ellos hicieron y cómo se vio reflejado aún en las familias del pueblo de Israel. La orden que Dios le da a los sacerdotes era hablar de su ley, sacar o ayudar a las personas a dejar la iniquidad, a dejar el pecado, y no está lejano a lo que Dios le pide en este tiempo a los sacerdotes, a lo que Dios hoy le pide a los líderes de las iglesias, que ayuden al pueblo a alejarse de la iniquidad, que puedan encontrar en los líderes, llámese pastor o llámese presbítero, como en algún momento se le pueda llamar. Se espera que aquellos que están en una posición de autoridad guíen al pueblo a la palabra de Dios. Lo que les dice aquí en el verso 6, dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Eso es lo que se tiene que hablar. No se tiene que hablar hoy de mis posiciones y creencias y suposiciones y mis experiencias. Tenemos que hablar la ley de Dios. No es que esté mal en algún momento ejemplificar algo con algo que quizá nosotros vivimos, con algo que en algún momento pudimos haber atravesado, pero no debe ser ese el énfasis o el enfoque de la predicación, sino la palabra de Dios. Entonces, lo que hoy también se pide en las iglesias, que después el apóstol Pablo se lo deja muy claro a Timoteo, a Tito, cuando les dice, predica la palabra, exhorta a tiempo, fuera de tiempo. Le dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El mandamiento sigue siendo el mismo, sigue siendo lo mismo para aquellos que comparten de la palabra, para aquellos que en algún momento hablan de Dios y se paran en algún lugar o están en un lugar como este en el que ahorita estoy yo, hablando acerca de la palabra de Dios. Tiene que ser eso, exponer la palabra de Dios ante la gente. Vuelvo a decirlo, no mis experiencias. Hay quien se lleva media hora en sus experiencias y por ahí toca un versículo y ya fue una prédica, ¿no? Porque dijo algo que mencionaba por ahí Moisés,
y entonces después dicen el nombre de Jesús y ya fue una prédica. Eso no es una prédica. Puede ser una reflexión, ok, es válido como una reflexión, pero no podemos decir que estamos predicando la palabra de Dios y lo que menos tocamos, de lo que menos se habla, es de la palabra de Dios. Entonces Dios le dice, esto es lo que ustedes tenían que hacer, le dice al pueblo, perdón, a los sacerdotes. Y en el verso 8, vean lo que dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. No juzgaban igual, no juzgaban de la misma manera. Algunos les exigían que tenían que dar ciertas ofrendas y a sus allegados, a sus cercanos, bueno, no hay problema, está bien, hacemos como que no pasó nada. De cualquier manera, bueno, Dios acepta esto. Entonces, había una especie de preferencias a ciertas personas, no juzgaban de la misma manera. Y entonces en el verso 10, aunque viene de corrido, es parte de una segunda sección en cuanto a este mensaje que está dando Dios a través del profeta Malaquías. Y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Esta palabra abominación comúnmente se utiliza para hablar de la idolatría. Cuando el pueblo de Israel iba en pos de ídolos, se hablaba de que habían cometido abominación. Entonces lo que les está diciendo aquí es ustedes fueron en pos de ídolos. También se le compara la idolatría con la fornicación o el adulterio. Fueron y fornicaron con dioses ajenos, adulteraron con otros dioses. Y aquí es donde vamos a ver cómo lo que los sacerdotes estaban haciendo, el hecho de que ellos estuvieran haciendo las cosas mal, eso se vio reflejado también en el pueblo. Dice en el verso, ahí mismo en el verso 11, dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño, no en un sentido literal, sino lo que Dios les está diciendo es eso, ustedes fueron y en vez de estar buscándome a mí, se fueron a buscar a otros dioses, se casaron con la hija de otros dioses, cometieron esa prevaricación o esa abominación, como dice aquí, o esa profanación del santuario al casarse o al buscar con hijas de dioses ajenos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el riesgo? Lo que pasó con Salomón. El rey Salomón tuvo tantas mujeres y de muchas o de diferentes naciones que tenían otros dioses, y dice la Biblia que sus mujeres inclinaron el corazón de Salomón para adorar a dioses ajenos. Entonces Dios esperaba que sus sacerdotes se mantuvieran también en el camino y únicamente le rindieran gloria a él, pero ellos habían optado por inclinar su corazón hacia dioses ajenos. Y dice después, más adelante, eh, en el verso 14, más diréis, bueno, voy desde el 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Lo que Dios les está diciendo es, si ustedes van y lloran y ofrecen sacrificios y ponen a llorar en el altar, dice, pero no son sinceros, realmente no están arrepentidos, vuelven a hacer lo mismo. Dice, por tanto, yo no voy a recibir sus ofrendas porque no hay un verdadero arrepentimiento. Se habían acostumbrado a hacer actos religiosos. Ya sé que tengo que llegar, sentarme, cuando me digan que me pare, me paro. Si me dicen que alce las manos, las alzo. Si me dicen que aplauda, aplaudo. Es hora de la ofrenda, es hora de escuchar la palabra. Ahora pasen al altar los que quieran recibir y pasamos ahí enfrente y oran por nosotros. Y después salimos y el lunes somos exactamente igualitos que como éramos el sábado. Entonces realmente no hay un arrepentimiento, se ha vuelto solamente actos religiosos que después no traen realmente cambios a nuestra vida, no porque Dios no pueda o quiera hacerlos, sino porque desde nosotros no está esa intención. Nos hemos acostumbrado a que tenemos que ir, ya sabemos que los domingos de 9 o de 10 a la hora que empiece la reunión hasta tal hora es el tiempo de la iglesia, y después, bueno, después podemos hacer lo que queramos. Ya salimos de la iglesia, entonces ahora ya podemos hacer otras cosas. Y Dios le dice, sí, ya sé que van a venir y van a llorar, pero yo no voy a aceptar sus ofrendas, no voy a recibir lo que me están ofreciendo. Y el pueblo le dice en el verso 14, más diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué no vas a aceptar nuestras ofrendas? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti
y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí está la consecuencia. Así como los sacerdotes fueron en pos de otros dioses, se vio reflejado que también los hombres estaban traicionando a sus mujeres. No con esto justifica la acción de los hombres, pero sí nos habla de la importancia que debe tener un buen liderazgo en estos tiempos en el templo que estaba establecido en Israel, pero hoy en día en las iglesias. Muchas iglesias son el reflejo de sus líderes. Aquellas iglesias que solo hablan de dinero, que solo hablan de prosperidad, de todo aquello, el reflejo de la gente es gente que quiere dinero, que quiere prosperidad, que solamente está pensando en lo económico. Por eso esas iglesias están llenas de gente como ellos, como los líderes que solamente buscan la prosperidad económica. Entonces es un reflejo del liderazgo la iglesia que tienen a su cargo. Y es lo que pasaba aquí, lo que estaban haciendo los sacerdotes se veía reflejado aún en las familias. Entonces dice en el verso 14, que Jehová ha testiguado, dice, entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dios les está diciendo, yo no apruebo para nada el divorcio, no lo apruebo. Es más, dice, él aborrece el repudio, para nada permite Dios el divorcio. Y después el Señor Jesús dice, bueno, a menos que haya causa por fornicación, ¿no? Pero lo que podemos pensar aquí es que no era solamente porque ya me gustó otra, o porque mi esposa esto o lo otro, y entonces tenían como esa libertad, lo digo entre comillas, para casarse. Y en el verso 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué estaba diciendo esto el pueblo? Porque recordemos que lo que estudiamos un poco en Ageo, lo que estudiamos también en Zacarías y en muchos de los profetas, es que Dios promete restauración y prosperidad a su pueblo. Yo lo restauraré, la vid dará su fruto, seréis tierra fértil. Y entonces al pueblo no le estaba yendo como ellos esperaban. Y entonces dice, bueno, al final Dios se complace en los injustos, porque ellos veían a otras naciones que eran prósperas y ellos no les estaba yendo bien. Y entonces, si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, ¿dónde está aquel Dios que es justo y que prometió cumplir estas cosas? Y vean lo que dice la respuesta del Señor en el verso 3. No, perdón, en el capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una clara profecía acerca de dos personas. La primera es Juan el Bautista, cuando dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y después acerca del Señor Jesucristo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Cuál fue o de qué habla esta profecía? Ellos están diciendo, bueno, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿No? Entonces Dios les dice, ok, voy a enviar un mensajero que les va a hablar de esa justicia. Si ustedes están queriendo justicia, justicia van a tener. Y les dice en el verso 6, hablando
del ministerio o de la obra del Señor Jesucristo, les dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Pero en el verso 5 dice, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. En otras palabras, la obra o ministerio del Señor Jesucristo fue marcada por dos cosas: el perdón para los que se arrepentían y el castigo para los que lo rechazaban. Y hasta el día de hoy esa obra sigue vigente: el perdón para aquellos que se arrepienten y buscan al Señor, y el castigo para aquellos que lo rechazan. Y Dios dice, bueno, quieren justicia, va a venir el Señor a su templo. Y dice, y dice en el verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué? Porque cuando el Señor se presentara, en el momento que el Señor viniera, si en ese momento el Señor hubiera hecho un juicio, nadie se habría salvado, o muy pocos. Yo creo que contados con los dedos de una mano los que pudieron haber encontrado cierta justificación a los ojos de Dios, pero sabemos que la justificación vino por el Señor Jesucristo. Entonces pensamos que dice, ¿quién podrá soportar? A menos que sea Él mismo quien limpie, quien purifique, que traiga el perdón de pecados para los que se arrepienten, pero también el castigo, el juicio para aquellos que deciden rechazar aún así al Señor. Entonces, esta es una forma en la que encontramos al Señor Jesucristo aquí en Malaquías como ese Dios que estuvo aquí en la tierra trayendo la justicia para aquellos que creen en Él, pero también la justicia para los que no creen, la justicia trayendo perdón y la justicia trayendo castigo. Es parte de la justicia de Dios. Cuando tú te arrepientes y crees en el Señor, la justicia del Señor Jesucristo aplica a tu vida, es decir, Dios te ve justo como su Hijo Jesucristo es justo. Pero si tú rechazas al Salvador, entonces Dios te ve con toda la injusticia que tenemos los seres humanos. ¿A causa de qué? Pues de nuestros pecados. Entonces, la respuesta del Señor a aquellos que dicen, bueno, al final, ¿dónde está el Dios de justicia? Ok, quieren al Dios de justicia, Él vendrá, pero realmente podrán soportar su venida cuando están cometiendo todos estos ilícitos, cuando están ofreciendo sus sacrificios, cuando están profanando el altar. ¿Podrán soportar su venida? Es lo que les está diciendo el Señor. Entonces, la manera en que encontramos aquí en Malaquías al Señor Jesucristo es en esa profecía que ha de venir aquel que va a limpiar al pueblo de Israel de dos formas. Una es limpiarlo quitando a los malos, pero también limpiando a aquellos que reciben al Señor y son limpios de sus pecados. Y después dice en el verso 6, capítulo 3, verso 6, porque yo Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios seguía teniendo planes y Dios había decidido y le había prometido a Abraham que de su descendencia, es decir, en Isaac, en Jacob y de ahí hasta el Señor Jesucristo, iba a bendecir a toda la tierra. Entonces Dios les dice, yo no cambio mis promesas, lo que yo me comprometí a hacer sigue vigente. De no ser por eso ya los habría consumido. Y les dice en el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. ¿Qué es lo que sucedía? Que parte también del descontento de los sacerdotes es que la gente no estaba llevando sus diezmos al templo, que era de lo que los sacerdotes vivían. Ellos se sostenían por el diezmo. Fue un tributo, un impuesto que Dios le puso al pueblo para sostener a sus líderes. Recordemos que Dios había establecido una teocracia, es decir, donde Dios gobernara al pueblo. El pueblo en algún momento rechaza eso y decide tener un rey, pero Dios les había puesto el diezmo como ese pago a Dios, era algo que a Dios le pertenece, pero del cual vivían
los sacerdotes. Entonces, bajo ese contexto también, a mi parecer, el diezmo en este sentido no está vigente el día de hoy. Eso quedó atrás para el sustento de los sacerdotes. Sin embargo, también creo que nosotros, bajo nuevas y mejores promesas, dice la Biblia, que tenemos mejores promesas, el diezmo solamente sería una referencia. Habrá gente que pueda dar incluso más del 10%. Habrá gente que en su momento pueda también dar un poco menos porque la situación económica no está como para que pueda solventar sus gastos y además apartar el 10% de lo que tiene. Pero lo que nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento es a ser generosos, a que tengamos en nuestro corazón la disposición a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Esto solamente es un paréntesis al diezmo, no es mi enfoque ahorita, pero lo que Dios les está diciendo al pueblo es, ustedes tienen que cumplirlo con lo que yo les pedí para que también los sacerdotes tengan alimento en la casa de Dios. Por si hay alimento en mi casa, que los sacerdotes tengan con qué sustentarse y entonces pueda yo cumplir todas las promesas que les di. Esto viene en contexto a lo que ellos le dijeron un poco antes. ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, me piden justicia, pero ustedes son injustos. Quieren ver la abundancia, quieren ver las promesas que yo les di. Cumplan ustedes con lo que les pedí. Si ustedes me están robando, no esperen que yo los bendiga. No esperen que traiga bendiciones y ustedes me estén robando. Eso es lo que Dios le está diciendo en todo el contexto del libro a su pueblo, a los sacerdotes. Entonces Dios les dice, cumplan ustedes con lo suyo, no me roben, y entonces verán como yo también cumplo lo que me he propuesto. Después, a partir del verso 13, Dios le dice que las palabras del pueblo han sido violentas porque se quejaban contra él. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Dice, habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo que el pueblo se queja es de eso, ¿no? Nosotros vemos a los soberbios que incluso se burlan y parecería que Dios no hacía nada. Daba la impresión que Dios incluso los bendecía. Daba la impresión porque obviamente no es así. Y dice que hubo gente que temía a Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y esos que temen a Jehová, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ellos iban a dar cuenta realmente que no es como la gente decía, bueno, ¿de qué sirve servir a Dios? Y de todos modos Dios ni hace bien ni hace mal, a los malos bendice y a los buenos no bendice. Él les dice, no, cuando yo los salve, cuando yo actúe, cuando ustedes se den cuenta que mis promesas van mucho más allá de una bendición terrenal, que mis promesas apuntan a lo eterno, que mis promesas apuntan a la salvación de su alma, entonces van a poder decir, ok, sí, sí sirve el que nosotros ofrezcamos un servicio a Dios. Tiene un pago que Dios nos dio incluso por adelantado. Cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Dios, en ese momento la salvación viene a nuestra vida. Todo lo demás que nosotros hacemos para servir a Dios es en pago a lo que Él ya hizo. No es que hace tiempo oía un hombre que decía que él ha servido a Dios y que él ha llevado el mensaje a muchas familias y le decía a Dios, ¿dónde están mis millones? O sea, si Dios le dijera, ¿quieres que hagamos cuentas? Salimos debiéndole a Dios. Este hombre, ¿cómo le dice a Dios dónde están mis millones? Si le debe, si le debemos la vida a Dios, ¿cómo nos atrevemos a decirle, ¿y mi pago? O sea, ¿no me piensas pagar por lo que estoy haciendo? Dios nos diría, ¿quieres que hagamos cuentas? Me sales debiendo. Entonces, lo que aquí dice, sí sirve, es válido, no es en vano servir a Dios, porque incluso es como una especie de pago, aunque no podemos pagar con nada lo que Dios ha hecho, pero es la forma en que podemos retribuir a Dios la salvación por nuestras almas. Insisto, nada de lo que hagamos lo puede pagar, pero es la manera que nosotros expresamos el agradecimiento, el amor, todo lo que hay en nuestro corazón para servir después. Cuando yo actúe, se darán cuenta que realmente sirve el que ustedes trabajen para mí. Y después en el capítulo 4 viene la conclusión a todo lo que viene hablando el profeta Malaquías.
Y dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El libro del profeta Malaquías termina con la profecía acerca de ese Elías que habría de venir, que más adelante el Señor Jesucristo dice, y si queréis recibir al Elías que había de venir, este es, hablando de Juan el Bautista. Entonces, esta profecía, el Señor Jesucristo directamente dice que cuando aquí en Malaquías se profetiza de mi mensajero que habría de venir, de este Elías que habría de venir, es Juan el Bautista. Y el Antiguo Testamento termina así, con esa promesa de aquel mensajero que prepararía el camino para que viniera aquel sol de justicia, aquel que dice que vendría el Señor súbitamente a su templo y que limpiaría y refinaría como la plata y como jabón de lavadores. Así es como termina el Antiguo Testamento, y pasan poco más de 400 años o alrededor de 400 años hasta que se cumple esta profecía. Mientras todo queda en suspenso, todo queda al aire, y el pueblo de Israel estaba esperando a ese Salvador que después a partir de Mateo encontramos que es el Señor Jesucristo. Y es así como encontramos al Señor Jesucristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento termina con esa esperanza de la venida del Mesías, que para nosotros ya vino, pero ahora nuestra esperanza es su segunda venida, cuando venga por nosotros y recibamos un cuerpo glorificado, y ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más hambre, ya no habrá más dolor, entonces todos seremos transformados. Pero así termina el Antiguo Testamento, y así fue como pudimos estudiar al Señor Jesucristo de Génesis a Malaquías a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de todo este estudio. Espero que haya sido de bendición, y nos saludamos el jueves, primeramente Dios, con un nuevo tema que pronto les estaré compartiendo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo